Tremendo impacto ha causado justamente en las redes sociales la noticia de cómo Perú le ha logrado doblar la mano a su sistema de AFPs. Es para eso que conversamos hoy con el ingeniero comercial, magíster en finanzas y la cabeza finalmente de Felices y Forrados, Gino Lorenzini. Bienvenido a nuestro programa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Yo estoy apasionado con el tema porque antes de arrancar estábamos acá fuera de cámara discutiendo sobre cómo Perú efectivamente logró de cara a su ciudadanía entregarle hoy un tremendo beneficio de un dinero que finalmente es de cada uno de nosotros. Algo pasa con el sistema de AFP que cuando empezamos a trabajar sentimos que la plata casi no nos pertenece, porque hay que retirarla del sueldo y se va a la AFP como una plata que está ahí, que nunca más la vamos a ver. Estamos muy desafectados con algo que en concreto es nuestro dinero. A ver, Perú copió el sistema de AFP de Chile y pasados ahora muchos años han demostrado que se fueron al sentido común. Que te obliguen a ahorrar cuando tú eres joven, está bien porque uno cuando es joven no sabe que si tiene que ahorrar y no le da ganas, quieres gastar, entonces te obligan a ahorrar. Está bien, es un sistema de ahorro obligatorio, perfecto. Pero cuando tú eres jubilado, tienes 65 años, ¿por qué no puedes usar tu derecho de propiedad si son nuestros ahorros? No estamos hablando que es plata, o acaso es de la AFP nuestro ahorro, porque la AFP están diciendo que esto es populismo puro. ¿Dónde está el populismo si es nuestro derecho de propiedad que está consagrado en la Constitución? Uso, gozo y disposición. ¿Por qué no puedo disponer de los ahorros? Entonces los peruanos fueron bien inteligentes y dijeron: las personas al jubilar pueden disponer de sus ahorros como ellos estimen conveniente. Pueden retirar un 95,5%. Hay un 4,5% que es como que se lo pasen a FONASA. O sea, en la práctica pueden retirar, cumplidos los 65 años, el 100% del dinero que juntaron durante su vida laboral. Exactamente. Para lo que se les antoje. Exactamente, si es su ahorro. Ahora, renuncian a la garantía estatal, eso es un tema no menor, pero por lo menos pueden ocupar su dinero porque es su ahorro y van a tener la sabiduría. A los 65 años yo creo que la gente tiene la suficiente sabiduría, experiencia y no va a caer en estafa ni nada por el estilo como tratan de meter mucho susto. Ahora, me llama la atención que en Chile algunos digan que esto se trata de populismo. Si entiendo, alguna vez en este país se pudo hacer algo similar. A ver, pero sí, es cosa de entender la Constitución. Podía hacer uso de esos recursos. Pero si por Constitución los ahorros previsionales son nuestro derecho de propiedad y podemos disponer, eso está en la Constitución. Las leyes no pueden ir en contra de la Constitución. Y acá han sacado leyes que nos han restringido de forma irreal nuestro derecho. Y en la ley está y se llama excedente de libre disposición, en el cual antes, si tú tenías ahorrado sobre 20 millones podías retirarlo. Pero en el 2008 vinieron de forma muy inteligente y modificaron la letra chica y hoy en día el excedente de libre disposición en los requisitos lo cumple el 1% de las personas. Entonces, eso... Lleno de trabas. Puras trabas, es decir, que tienes que tener mínimo 60 millones, que tienes que tener a lo menos un 70% de jubilación y ese excedente lo puedes retirar. Es una locura. Es decir, yo conozco casos, por ejemplo, el otro día una mujer, 58 años, tiene ahorrado 100 millones de pesos, lleva 3 años desempleada. ¿Por qué no puede disponer de sus ahorros? Si ella, lamentablemente, el mercado laboral ya no la toma en cuenta. Es su realidad. Y con 100 millones podría tener fácilmente 500.000 pesos todos los meses. Pero hicimos este sistema... O paréntesis, esos 100 millones los puede invertir en una propiedad, recibir una renta y vivir de esa renta. Por supuesto. Ella tiene la madurez suficiente para poder disponer de ese ahorro que es de ella. Pero no, el sistema hoy en día es un corralito que te dice, que los requisitos cambiaron, entonces ya tienes que cumplir, casi que pasar a la familia entera para... No, es una cosa horrible lo que han hecho los parlamentarios de distintos gobiernos. Esto no tiene color político. En todos los gobiernos nos quitan nuestros derechos. Hay que recordar, el sistema de AFP inicial, las 2 primeras décadas,
por derecho no podíamos perder en un año. Y eso yo lo he repetido una y mil veces, que no se nos olvide. Hasta el año 98 no podíamos perder. Y la gracia era, te pago una comisión a ti AFP, pero tú me garantizas que yo no voy a perder nunca. Y se rentaba un 15, hasta un 50% anual. Si el problema es que tenemos falta de memoria. Qué increíble, o sea, era un muy buen sistema. Era un excelente sistema, pero este sistema se prostituyó, y lo digo con todas las palabras, prostituyó, en el cual nos vendieron la libertad de elegir un multifondo, pero no nos dijeron la letra chica de que nosotros somos responsables por las pérdidas. De hecho, yo le he dicho a la AFP directamente, ¿por qué no devolvemos los riesgos de pérdida y todos regresamos hacia el fondo C y deja de existir Felices y Forrados? Pero nunca más, ninguno de los 10 millones de trabajadores volveríamos a perder un peso. Eso se puede hacer hoy. Lo hemos planteado en la Cámara de Diputados, en el Senado. Hemos enviado 50.000 cartas a la presidenta Bachelet. ¿Tú crees que alguien no ha respondido seriamente a nuestra propuesta? Es decir, acá no hay ninguna voluntad por hacer un sistema que sea ganar-ganar. Si acá no es que la AFP sean nuestros enemigos, el problema es que nos han tapado la venda y hoy en día la plata que te descuentan en la AFP casi que la asumimos por perdida. Pero es nuestra propiedad, si son nuestros ahorros. ¿Por qué una empresa se va a atribuir que tiene el poder para manejar nuestros ahorros, siendo que nosotros somos los ahorrantes? Es increíble porque cuando uno ve esta nueva legislación en Perú, como que uno vuelve a descubrir, ¿verdad que esta plata es nuestra? ¿Por qué lo digo? Porque hay otros ejemplos muy interesantes. Por ejemplo, en el Perú hoy una persona que lamentablemente sufre una enfermedad catastrófica, claro, o un tipo de cáncer en específico, algún tipo de cáncer, puede hacer el retiro inmediato de todos sus fondos en los que haya ahorrado, por supuesto, en su AFP. O también entiendo, que esto es muy interesante, ¿no? Sí. Puedes retirar el 25% de lo ya ahorrado en tu AFP para cumplir el sueño de la casa propia. Eso es una innovación que me llamó mucho de la atención en la ley. Lo que te permiten es lo siguiente: el 25% de lo que tú ya tengas ahorrado, tú lo puedes usar como una garantía para el pie de tu casa. Por lo tanto, es como si pusieras el pie. No es que estés sacando el dinero, pero lo estás garantizando y por lo tanto el banco te aprueba el crédito y tú puedes hacer realidad el sueño de la casa propia, claro, con tus mismos ahorros. Porque y es lógico, si tengo ahorrado, claro, si tengo 20 millones ahorrados, no soy cualquier persona, porque esos ahorros no son considerados patrimonio. Es que es bastante absurdo. Hay que pensar, el sistema de AFP lo creamos en Chile, y que los peruanos estén demostrando que esto es factible. Y esto, ojo, no es que solo ocurra en Perú. Malasia, Singapur, Australia te da el derecho a retirar tus ahorros, si son tus ahorros. Y por amor de Dios, ¿cómo perdimos el sentido común por la ambición? Hoy en día las AFP se las compraron aseguradoras y lo único que les interesa es pasar a la gente de la AFP a la aseguradora, porque cuando tú tienes 100 millones y los pasas a una aseguradora, tú dejas de ser dueño, pierdes tu derecho a herencia y la aseguradora queda con un tremendo patrimonio. Entonces acá hay claros conflictos de interés que ni siquiera se está cumpliendo la ley. Ojo, la ley de AFP dice que las AFP tienen giro exclusivo, justamente para no tener conflictos de interés. Y acá el superintendente Macías viene y aprueba las fusiones de AFP con compañías de seguro sin ningún problema. Así que, ¿dónde está el sentido común? ¿Dónde están las autoridades? Acá hay un ministro de Hacienda que él viajó a Estados Unidos. El ministro de Hacienda, él viajó a ver a Principal y les dijo, sí, hagan esto, no paguen 430 millones de dólares, no se preocupen. Y ni siquiera lo declaró por ley de lobby. Es decir, un ministro de Hacienda, que es el ministro Valdés, para mí, ¿cómo voy a confiar en alguien que no está cumpliendo el principio de probidad? Es decir, lo mínimo que declare esa reunión por ley de lobby. Él no está cumpliendo la ley. Y cuando alguien no cumple la ley, la palabra técnica es delincuente, porque no está cumpliendo la ley. Gino, no nos puede pasar soplado en este gallito que finalmente gana la sociedad peruana con su sistema de AFP, lo que te mencionaba, ¿no? ¿Cuántas personas que nos están viendo a esta hora de la noche han tenido que sufrir la debacle económica de su familia producto de una enfermedad terminal de algún ser querido o algún cáncer, ¿no? El sistema peruano hoy te permitiría sacar esos fondos de tu AFP
para poder enfrentar la enfermedad. Enfrentar la enfermedad de mejor o disfrutar. Si te quedan 3 meses de vida. Tú me dices, son nuestros fondos, pero honestamente hoy día en Chile no son nuestros fondos, porque cuando tenemos una enfermedad terminal o un cáncer no podemos disponer de esos ahorros. Pero es porque el sistema se prostituyó. Se han sido 842 cambios a la ley original. Insisto, repito, 842 cambios a la ley de AFP y todos los cambios han sido a favor. A ver, te nombro. Primero el riesgo de pérdida, clarito. Los multifondos, clarito, nos perjudicó. Había un fondo de reserva de fluctuación que era para las crisis y ¿sabes cuándo se quitó ese fondo de reserva que era nuestro ahorro? Paréntesis, ¿qué es el riesgo de fondo? Sí, explicándolo con peras y manzanas. No, con peras y manzanas, que si perdía un 5%, había un fondo que era para que no perdieras un 5%. Y ese fondo lo eliminaron en marzo del 2008, justo antes de la crisis de septiembre del 2008. Entonces, ellos sabían que venía la crisis y nos quitaron un derecho 6 meses antes. Y esto es inhumano. Es inhumano lo que han hecho. Y quitaron ese derecho. Las AFP tenían un único gran castigo, que era si no cumplían la rentabilidad promedio de los últimos... Primero era en un mes, muy exigente. Después 12 meses. Después 36 meses. Después, no, que puedes perder. Es decir, realmente es insólito. Había un castigo que era el encaje. Antes era el 100% del encaje en 5 días. Era un castigo fuerte a la AFP. Clarito. ¿Y qué hicieron? El 2011, es decir, gobierno de Sebastián Piñera. ¿Qué hicieron? Se eliminó. Y ahora puede el superintendente castigar con un 1% del encaje. Entonces ya no tienen castigo, no tienen... ¿Qué incentivo tienen a buscar una mejor rentabilidad para los subafiliados? Si ese es el problema, un problema de incentivo. Para poder entender esta historia que estamos discutiendo hoy en un 2016, me gustaría que pudiésemos comprender cómo arranca el sistema de AFPs en Chile. ¿Por qué me dices que hubo una época dorada, ¿no?, donde efectivamente era un buen sistema? ¿Cómo era la ley original? ¿Cómo era el sistema previo también a las AFPs, donde todavía hay gente que tiene 70, 75, 80 años? Se quedó en el sistema antiguo que terminó siendo más beneficioso que el actual, ¿no? A ver, hay que ser claro. El sistema de pensiones chileno era un sistema de ahorro forzoso. Te obligaban a ahorrar un 10% de tu sueldo. El sistema antiguo te obligaba a ahorrar un 20% del sueldo, era más. Y por eso muchos chilenos se tentaron en cambiarse al sistema de AFP porque aumentaron su sueldo en un 10%. ¿Qué año fue eso? El año 81. Entonces, el año 81, en gobierno militar, vienen y a muchos ni siquiera firmaron. Les falsificaron la firma. Fue un proceso con bastante dolo, por decirlo de alguna forma sutil. Y la gente se vio forzada a irse al sistema de AFP. ¿Y sabes cuál era la promesa original? La que sacaron de... Nosotros la estuvimos buscando en la biblioteca O sea, la promesa de marketing... Claro, la promesa era, tú rentas piso un 4% anual. Esa es la rentabilidad, esa era la garantía, un 4% de rentabilidad anual a todo evento. Es el piso. Y había años que rentabas un 50%. Wow. Y el piso era un 4%. Entonces, era un sistema justo. Era el desde. El desde. Jamás perdías. Claro. Y hasta el año 2008 recién ocurrieron las pérdidas porque se cambiaron los incentivos. Si antes no podían perder. Y ellos muy hábilmente, con pequeños detalles en la ley, como yo digo algo como te descuento el 50% del valor absoluto y la gente va a decir, ¿qué diablos es eso? Bueno, eso quiere decir que si las AFP pierden un 10% en promedio, la peor AFP puede perder un 15% sin pagar. Ahora, pongamos una crisis más grande, que las AFP pierdan un 50% en promedio, la peor AFP puede perder un 75% sin pagar. ¿Qué hicieron con eso? En la práctica, que ellos nunca van a compensar. No tienen ningún castigo. Pueden hacer lo que quieran y seguir recibiendo sus comisiones que llegan en alguna AFP a ser el 15% de lo ahorrado. Tú ahorras 115.000 pesos y 15.000 pesos se fueron a pagar comisiones a la AFP. Esas son las AFP más caras. Entonces, es un negocio que para el accionista, para el dueño de la AFP, está rentando
25% sobre el capital. ¿Qué? Es decir, ¿por qué no rentamos los afiliados un 25%? Es decir, es cosa de que mejor invirtamos en la misma FP. Claro. Pero en la ley está prohibido, entonces es una locura. Gino, originalmente en Chile se podían retirar los fondos bajo algunas condiciones, así como lo estamos viendo hoy en Perú. Por supuesto. Y el concepto se llama excedente de libre disposición, ¿ya? Que era todo ahorro sobre la mínima garantizada por el Estado, tú lo puedes retirar. ¿Qué quiero decir? En chileno, si tenías 50 millones ahorrados, ya, los primeros 20 millones es la mínima. Ok, los 20 millones no los puedo retirar, pero los 30 millones adicionales, venga, los puedo retirar, obvio. Pero ahí es donde vinieron el 2008 y pequeños detallitos, pequeñas letras chicas, que nadie se enteró, y ahora el 1% de la población cumple los requisitos, hicieron algo realmente inhumano. Y ahora el gran incentivo perverso es que las AFP ya no son unidades autónomas, sino pertenecen a aseguradoras. Y te están forzando. Todos los meses pasa algo terrible con los jubilados. Los jubilados en la casa van a decir, sí, eso me pasa a mí. ¿Sabes lo que les pasa? A ver. Un jubilado con 100 millones de pesos, hoy, con Felices y Forrados pasa un año, saca 500.000 pesos de jubilación. ¿Estamos bien? 100 millones de pesos, 500 lucas de jubilación. Aumentó a 106 millones, es decir, tiene un año menos de vida, tiene más plata. ¿Y qué le informa a su AFP? Que te bajó la jubilación a 470.000 pesos. Esos son casos reales. ¿Y qué es lo que pasó artificialmente? Que el superintendente de pensiones, con una fórmula mágica que se llama el CNU, viene y dice, no, que las tasas futuras, que las expectativas de vida, cualquier tontera, cualquier variable, hay que bajarle la jubilación. ¿Por qué lo hacen? Para que la gente salga corriendo a la aseguradora y pierda su patrimonio. Entonces, ¿por qué? Porque las AFP son dueñas. De hecho, la Comisión Bravo, que yo lo llamo la Colusión Bravo, con todo su nombre, la Comisión Bravo, la gran propuesta es eliminar el retiro programado, es decir, mi derecho a herencia, mi derecho de propiedad, los quieren quitar, nos quieren expropiar 160.000 millones de dólares y obligarnos que todos nos vayamos a la aseguradora. Y lo más chistoso de la Comisión Bravo es que el análisis de la comisión dice que las aseguradoras tienen el riesgo de tasa y que hoy no es conveniente tomar una aseguradora. Ese es el análisis. Y la propuesta aprobada por 22 de 24 personas fue que eliminar el retiro programado y traspasar esto. Entonces, acá si los chilenos no despertamos, van a expropiarnos 160.000 millones de dólares. Seguimos junto a Gino Lorenzini conversando de un tema tan relevante. ¿Qué es el retiro programado que quiere retirar, eliminar esta Comisión Bravo? El retiro programado, a ver, hoy en Chile tienes dos caminos. O te jubilas por retiro programado, ya, que eso es jubilarte en la AFP, donde tú eres el dueño de tus ahorros y por lo tanto si falleces, tienes ahorrado 100 millones, lo dejas en herencia a tu señora, a tus hijos. Es decir, es tu ahorro. La aseguradora es una buena opción para quién tiene altas expectativas de vida, que va a vivir 110 años porque sus papás vivieron mucho tiempo. Y la aseguradora, tú le pasas los 100 millones de pesos y la aseguradora te entrega un papelito, que este papelito es un seguro que te promete en UF, que esa es la gran gracia. Te paga en UF, por lo tanto va subiendo todos los años. Pero no te dice la letra chica de que de verdad una aseguradora, si llega a quebrar, ya, ella no asume ese riesgo, lo asumes tú. De hecho, ni siquiera lo asumes tú, lo asume el Estado. Entonces, son pequeñas cosas que es importante saber, que ambos caminos tienen pros y contras. No es que la renta vitalicia sea buena o mala, pues es un camino. El retiro programado es otro camino. Pero paréntesis, ¿me afecta solamente si quiebra la aseguradora? Claro, es que claro, imagínate que tú estás jubilado, recibes 400 luquitas en la aseguradora y en 5 años más siguen las tasas de interés tan bajas y las aseguradoras quiebran porque no son capaces de pagar las jubilaciones que se habían comprometido, porque los activos están rentando muy poco en el mundo. Eso es un escenario posible. No es que sea una alta probabilidad, pero es posible. Entonces, de esas 400 lucas, quiebra la aseguradora, ¿quién me paga? El Estado te paga
solo un 75%, por lo tanto bajó tu jubilación de 400 a 300 lucas. Así nomás. Así nomás. En cambio, en la AFP hicieron algo muy inteligente, que fue crear dos organismos separados. Una cosa es la AFP y otra cosa es el fondo de pensión. Puede quebrar la AFP, pero por ley no tocan tus fondos de pensión, entonces no está metido, no tiene un riesgo de quiebra. Insisto, la AFP puede quebrar y tus ahorros van a estar 100% protegidos. Esa es una enorme garantía. Eso ni siquiera lo dan los bancos. Tus ahorros en AFP son inembargables, tanto en cuenta obligatoria como en APB. Entonces, tiene una estructura que era, insisto, el sistema AFP era muy bueno las 2 primeras décadas y se prostituyó. Claro, ¿qué pasó ese año 2008? ¿Qué estaba pasando en Chile? ¿Qué estaba pasando en el Parlamento? ¿Qué estaba pasando con el gobierno de turno? ¿Qué demonios sucedió que un sistema que tú me dices funcionaba impecable durante muchos años se prostituye con esos cambios puntuales? A ver, hay que entender una cosa. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Cuando hay una industria que maneja en ese momento, no sé, 80.000 millones de dólares, que invierte en distintas empresas y que estas empresas pueden financiar campañas políticas, como hemos visto casos de, no sé, Soquimich, por nombrar una. ¿Quién tiene el control? Si a la vez las AFP eligen los directores y justo eligen gente de izquierda, de centro, de derecha, es como que van poniendo las fichas en todos los lugares. Y en el tablero de Monopoly tienen todo cubierto. Entonces, cuando modifican una ley, realmente los diputados no se cuestiona. No se cuestiona lo que le entrega la AFP, no, esto es lo que hay que modificar. Y es como, pero si acá yo estoy sorprendido, es decir, propusieron eliminar el retiro programado, siendo que su análisis no lo decía que era riesgosa la renta vitalicia, y propusieron eliminar el retiro programado. ¿Tú has escuchado acaso al presidente de la Asociación de AFP defender el retiro programado? Si es su negocio, es el negocio de las AFP. Se lo están quitando y no han dicho nada, porque hay conflictos de interés claros. No se está cumpliendo la ley. Eso es lo que, como un sistema que era tan bueno se prostituyó a este nivel, es porque no hemos tenido conciencia los ciudadanos, y lo único que ha hecho Felices y Forrado es transmitir esto, y nos han, pero barrido comunicacionalmente. Andan diciendo que recuperaron las pérdidas de enero y de febrero. Yo le digo acá al presidente de la Asociación de FP, ¿por qué no dice la verdad? ¿Por qué no dice que todavía siguen perdiendo un 2% el Fondo A? ¿Hasta cuándo? Sí, está bien que usted tenga su posición, pero ¿para qué mentirle al país? Eso es lo grave. Gino, cuando me dices que ese año 2008 se hicieron pequeños cambios, ejercicios de maquillaje que generaron que un sistema que era bueno termina siendo un mal sistema para nosotros, los ciudadanos. Sí. ¿Cuáles fueron los 3 principales cambios que marcaron un antes y un después de las AFP en Chile? El primer cambio fue el año 99, cuando se les permite perder. ¿Ya? Antes, por ley, no podían perder en un año calendario. El año 99, con este famoso tema del valor absoluto, se les permite perder a la AFP. Ese es el mayor crimen de todos. Después viene la creación de los multifondos. Claro, que paréntesis, al final es un eufemismo, ¿no? Porque pierde la AFP, el que está perdiendo es uno. Claro. Ellos no pierden. Ellos no pierden, no. Uno es el que pierde. Uno es el que pierde. Después, en 2002, se crean los multifondos, esta elección, que por defecto a la gente la metían en el fondo A, que era un fondo riesgoso. Entonces fue algo manejado por bastante años, entonces el 2002, 2003, hasta que llega la crisis del 2008. Justo antes de la crisis, el tercer cambio es que nos quitaron nuestro fondo de reserva de fluctuación que nos protegía de las crisis. 6 meses antes de la crisis nos quitan nuestro fondo de 5%, lo quitaron. Y finalmente la guinda de la torta del 2011, que, bueno, el 2008, el excedente libre de disposición, se suben las restricciones, y el 2011 se deja que las multas sean apenas un 1%, por lo tanto la AFP en ningún caso va a perder nada. Crearon una industria sin riesgos para ello, pero ha sido tanto el abuso
que en la misma Comisión Bravo dice que 7 de cada 10 chilenos no se sienten cómodos con el sistema de AFP. Y acá se provoca un tema de que yo digo, ¿por qué no vamos a las versiones originales? ¿Por qué no regresamos todos hacia el Fondo C y que las AFP vuelvan a asumir el riesgo de pérdida? ¿Es tan difícil a los diputados, a los senadores, a la presidenta de la República escuchar esto? Que todos regresemos hacia el Fondo C y que vuelvan a asumir las pérdidas. Deja de existir mi empresa. Dejo de mis 15 trabajadores. Es decir, ¿qué cosa más clara que decirle acá a los políticos qué les pasa? Por favor, esto es un sistema inhumano y que hay que volver al origen. Y el origen es que nosotros somos los dueños y nosotros podemos ejercer este derecho de propiedad sobre nuestro ahorro. Gino, que lo que ya hemos esbozado acá, ¿no? Cuando una persona jubila hoy en Chile, empieza a recibir su pensión. Ya hablaremos cómo en Chile las pensiones son de miseria. Claro. Eso en unos minutos más, ¿no? Recibe su pensión mensualmente. En Chile hoy no puede disponer de toda la plata como hoy en Perú a los 65 años. Sí se puede, Singapur, Australia y otro ejemplo, pero el que tenemos más cerca aquí, nuestros vecinos. Es increíble cómo esa plata, hagamos que esa persona jubiló y muere al mes en 2 ocasiones y después nunca más. ¿Por qué no pudo esa plata administrarla él desde mucho antes? Tú me dices que eso queda para su herencia. A lo mejor esa persona no quiere que esa plata quede para su herencia. A lo mejor esa persona no tiene a quién heredarle esa plata, pero el sistema lo obliga, le exige que sea así. Pero es más simple. Tienes una enfermedad terminal, un cáncer, y te dicen te quedan 3 meses de vida. Y tienes ahorrado 100 millones de pesos. ¿Por qué no puede él venir, demostrar que tiene una enfermedad terminal como es en Perú? Claro. Y si quiere, agarra a su familia y se fue de crucero y lo pasó espectacular, el recuerdo con los hijos, con los nietos, y se fue tranquilo, en paz. Pero no, se va angustiado, sin ni uno, y deja a la familia endeudado. Ese es el país que estamos construyendo. Entonces, es hora de despertar como sociedad y dejar de culpar quizás a los actores y decir, ¿qué hemos hecho nosotros como ciudadanos para defender nuestro derecho de propiedad? Y acá el 1 de mayo nosotros vamos a lanzar un sitio web que se llama el desafiofelicesyforrados.cl y que vamos a armar una estrategia concreta para recuperar el derecho de propiedad. Porque esto no es posible lo que han hecho, y dado de que está todo este tema de la nueva Constitución, claro, vamos a aprovechar de empoderar a los ciudadanos y recuperar todos estos derechos que nos fueron quitando paulatinamente los distintos diputados y senadores. Gino, ¿cuál es una pensión promedio hoy en Chile? A ver, el promedio puede engañar. Una pensión promedio está en torno a los 190.000 pesos. Pero, según la Fundación Sol, 9 de cada 10 chilenos reciben menos de 154.000 pesos. Qué locura. O sea, si ya esos 198 es una cifra, digámoslo, ridícula. ¿Quién puede vivir con menos de 200.000 pesos con el costo de las cosas que... Todo está carísimo en Chile hoy. Sí. Y el tema es que cada año el Estado está gastando más dinero. Esa es otra cosa que nadie lo dice. El Estado, por los subsidios, está subsidiando en torno, con la Fuerza Armada y la básica, está subsidiando en casi 12.000 millones de dólares de gasto. Estamos hablando que es el 20% del presupuesto del país. Se fuma en un sistema para poder nivelarlo. Claro. Entonces, nosotros hicimos una propuesta que es muy simple. En vez de estar gastando dinero, ¿por qué el Estado no te presta? Ya, tú estás jubilado, te presta 50 millones de pesos en tu AFP, te los presta. Tú usufructas de la rentabilidad, jubilación de 250 lucas, tranquilo, es decir, en vez de 80 lucas, que es la mínima, 85, claro, sube a 250, pero a la vez, si yo fallezco en 5 años o en 30 años, le devuelvo el préstamo al Estado. Por lo tanto, en vez de estar gastando dinero, el Estado invierte en los ciudadanos y recupera esa inversión al momento de fallecer. Y con eso, hoy la gente se podría jubilar con 250.000 pesos. Gino, honestamente, según tus análisis, tus estudios, tu experiencia, ¿se puede vivir en Chile hoy con 190 y tantos mil pesos, con 185.000 pesos? ¿Se puede vivir dignamente? A ver, es muy difícil. Y es muy difícil porque un jubilado
dentro de sus principales ítems de gasto está el tema salud. Y estamos viendo cómo año tras año suben los precios. Ya hubo un primer caso farmacia. El otro día me comentaban de una aplicación que se llama Pharma App, que detectaron que los precios de los medicamentos a las 12 del día están a 1.000 pesos, a las 4 de la tarde sube a 2.000 pesos y a las 8 de la noche sube a 3.000 pesos. Es decir, ya están manejando el precio por día. Según el horario. Es que es una cosa, eso es completamente ilegal, pero anda a demostrarlo. Entonces, lamentablemente la sociedad, es importante que las empresas entiendan que esta es una relación ganar-ganar, que tus clientes son tus clientes y te van a permitir ser una empresa sustentable en el tiempo. Pero si yo siempre te estoy afilando, en algún momento te voy a dejar sin nada. Y al final va a dejar de ser un negocio sustentable. Entonces esto es un llamado integral a toda la sociedad. Tenemos que dejar de vernos como enemigos y ver realmente qué es lo que está pasando. Un jubilado con 190.000 pesos no puede tener una vida digna. Por supuesto, lo tenemos clarísimo. Somos Trending Topic en Chile, Gino. Queremos revisar qué está pasando en Twitter a esta hora de la noche. Muchas inquietudes, muchísimas preguntas que Gino Lorenzini responde a esta hora de la noche. Señor director, ¿qué dice la red del pajarito? Álvaro nos dice: ¿qué pasa con mis fondos si muero? Como siempre, buen programa. Saludos. ¿Qué le respondemos a Álvaro? A ver, si él muere y está en una AFP, eso queda de herencia a sus hijos, a su pareja o a sus padres. Queda de herencia. En la aseguradora, y acá un tip para todo el que está tomando aseguradora, el 90% solo le va a pasar un 60% de la aseguradora a su cónyuge. Ya. Pero si fuesen inteligentes y supieran este dato, que es decir, me garantiza al 100% por 20 años, que implica que le puedo dejar a quien yo quiera mi pago mensual por 20 años. Entonces la gente, hoy en día, por no saber, en la renta vitalicia no le está diciendo garantícelo por 20 años al 100%. Y con eso puede dejar por lo menos el flujo mensual por 20 años a un ser querido. Entonces, el sistema, si no es que sea malo, es que no te muestran porque no les conviene mostrarte las alternativas. Ahora, si por ejemplo Álvaro muere y tiene deudas, ¿esa plata se va a pagar las deudas y el resto se convierte en herencia? No, ¿O se convierte de inmediato en herencia y con esa herencia se pagan las deudas? Ojo, hay una garantía. Las primeras 4.000 UF, estamos hablando sobre 100 millones de pesos, son libres de impuestos de la herencia. Entonces, llegar y pasar por caja, cumpliendo ciertos requisitos de edad, etcétera, etcétera. Pasar por caja toda la plata de una sola vez. Claro. Nada de que esto se convierta en una pensión. Se convierte en una pensión si es que tus hijos son menores de 24 años, pero si, bueno, no tienes pareja y tus hijos ya son mayores de 24 años, vienen y pasan por caja. Perfecto. Entonces, depende mucho de las condiciones. Si es acá, el diablo está en los detalles. Y han puesto tantos trabas que han hecho que este sistema, muchas veces la gente viene, hoy quiere sacar su herencia, y no, que usted es menor de 24 años y entrégueme el certificado que está estudiando, y empieza todo este tema para bloquear tu derecho de propiedad. Entonces, eso es lo que hay que limpiar de una vez por todas en este país. Gino, vamos a hacer un breve alto y a la vuelta seguimos respondiendo preguntas de nuestros amigos en Twitter. Buenísimo. ¿Cómo poder contar con esos recursos que son nuestro dinero? Finalmente lo que discutimos hoy en torno a la discusión de las AFP, Mentiras Verdaderas. No te vayas. De la noche con 14 minutos, en vivo y en directo somos Mentiras Verdaderas. Estamos junto a Gino Lorenzini discutiendo sobre cómo Perú, el país vecino, logró torcerle la mano a su sistema de AFPs. Muy interesante lo que está pasando en Perú porque, como bien Gino nos explicaba, ellos copiaron nuestros modelos de AFP y hoy día lo han ido mejorando en función de su ciudadanía, del sentido común y sus demandas, ¿no? Tenemos más preguntas en Twitter a esta hora de la noche. Señor director, ¿qué nos dicen nuestros amigos en casa? Veamos. Ponle placa a tu mascota, dice. Ahora en la red, hashtag gánale a tu AFP MB. ¿Por qué no te dejan retirar los ahorros de toda tu vida si es tu derecho, nos pregunta? Por conflicto de interés, nada más.
Antes en Chile se podía retirar los excedentes de libre disposición sobre 20 millones de pesos. Eso se podía. Y el 2008 lo borraron. Y nos pusieron restricciones absurdas. Increíble, porque no estamos hablando de una historia de comienzos de los 80. Se podía hacer muy poco, digamos. Claro. Entonces, el tema es hasta cuándo dejamos que tomen control sobre nuestros ahorros. Si esto no, acá no están, nos dicen, no, tú cuando eres joven no tienes conciencia para ahorrar, así que te obligo a ahorrar. Ya, te la compro. Pero a los 65 años no tienes conciencia para administrar. Bueno, si la AFP ofrece una buena rentabilidad, los jubilados van a elegir la AFP. Sí, sí, ese es el valor de la competencia. Exacto. Entonces, ¿cómo no le voy a dejar la libertad de usar el ahorro? Y es nuestro derecho de propiedad consagrado en la Constitución. Si acá la ley se está pasando por el aro de la Constitución, bueno, que la revise el Tribunal Constitucional. Sinceramente, el Tribunal Constitucional revisó hoy día el tema laboral, bueno, que revise las leyes de AFP, cómo no están respetando el derecho de propiedad, de usar, gozar y disponer. Hoy en día tú no puedes disponer de tus ahorros. Y eso es lo grave. Es un problema de estructura que no se está respetando. No están respetando nuestros derechos básicos y eso es lo que hay que recuperar. Y esto no es populismo. Van a salir la AFP a decir que soy el señor populista y que es fácil decir esto. No, no, no. ¿Qué más crítico que el derecho de propiedad? Así. ¿Qué más crítico que la libertad de elegir dónde invertir? Yo voy a principios. Y los principios son claros, es nuestro ahorro y podemos disponer como mejor nos parezca a los 65 años. Gino, más preguntas con el hashtag Gánale tu AFP MB @mentiras la red. Somos Trending Topic en Chile y Patricio nos pregunta ¿por qué al nuevo cotizante lo obligan a inscribirse en una AFP determinada y no puede elegir lo que él quiere? ¿Es así, Gino? Sí, es efectivo. Los 2 primeros años tú por obligación te vas a la AFP que bajó el precio. ¿Qué es lo que sucede? Hoy en día es AFP Plan Vital, bajó los costos a 0,47% de tu sueldo. Y gracias a eso se han bajado fuertemente los costos. Estamos hablando que Plan Vital es 3 veces más económica que las AFP más caras. Hay gente que le está regalando un 1% del sueldo todos los meses a la AFP más cara por no cambiarse a Plan Vital. Entonces, la forma que le introdujeron competencia fue con la licitación de los nuevos aportantes, que los 2 primeros años se van a la AFP que ofrece el menor costo. Perfecto, o sea, en el fondo es beneficioso. Es beneficioso. Esa obligatoriedad no es... no es de por vida. No es una trampa tampoco. Claro, son solo 2 años y si tú después no estás feliz con tu AFP, te puedes cambiar libremente a otra AFP. Gino, ¿cómo puedo saber yo, cualquier persona en casa, cuál es la AFP más cara y cuál es la AFP más barata? Superintendencia de Pensiones.cl, spensiones.cl. En la superintendencia están todos los costos, cuál me cobra más, cuál me cobra menos. Nosotros, el dato simple es, si tienes ahorrado menos de 10 millones de pesos, por costo te conviene Plan Vital. Y si tienes ahorrado más de 10 millones de pesos, por relación rentabilidad-costo te conviene AFP Habitat. Así de claro. Y me dicen, no, que te pagan comisión, a mí nunca me han pagado ninguna comisión, ninguna AFP. Así de claro. Yo digo lo que es mejor para las personas. Y antes era modelo, pero ahora ya no es modelo, es Plan Vital la más barata. Entonces, menos de 10 millones Plan Vital, más de 10 millones Habitat y uno se puede cambiar por internet. Un detalle, para cambiarse de AFP, primero te cambias al fondo E en tu AFP y después te cambias desde el fondo E al fondo E en tu nueva AFP con tu clave web, tu clave de seguridad y más o menos se demora entre 15 a 30 días en efectuarse este cambio, pero ni siquiera tienes que ver un ejecutivo, lo haces todo por internet. Entonces la gente tiene la libertad de subirse el sueldo un 1% solo por cambiarse a la AFP más económica. Gino, ¿cuál es el argumento hoy de las AFP de por qué no se puede aplicar lo que ya es ley en Perú? El argumento es que esto es populismo, que esto es demagogia, pero un principio. Entonces, que digan públicamente que ellos son dueños de nuestro ahorro. ¿Pero cuáles son los argumentos técnicos? No, que la gente se va a gastar. No, el argumento que ellos tienen es que la gente se va a gastar el dinero y que el Estado va a asumir un gran costo. Y lo que nosotros hemos dicho,
Ojo, que sea la mínima, es decir, los primeros 20 millones no los puedes retirar, pero todo sobre los 20 millones, que es la mínima garantizada por el Estado, que lo puedas retirar libremente. O sea, volviendo a lo que existía antes. Claro, que era lo original, si no estamos pidiendo nada del otro mundo. Y con eso no corre el riesgo el Estado de asumir un gran costo social, porque la gente va a dejar estos 20 millones con un pequeño flujo mensual. Pero tú tienes la libertad de ocupar 10, 20 millones que no sé, si estás endeudado pagando un 30%, vas a terminar en 5 años mucho más pobre. Entonces, si tú puedes prepagar la deuda, eso igual es una buena inversión, porque si no, vas a terminar en una peor situación en 5 años. Entonces, lo que sí yo podría proponer es que una persona, antes de retirar sus ahorros, que haga un curso de educación financiera. Un curso claro, preciso, que la gente le quede clara las decisiones para que no caiga en ninguna estafa piramidal, para que sepa invertir bien sus ahorros y para que no le pase nadie gato por liebre. Si tú tienes un buen curso de educación financiera a los 65 años, la gente va a tener la suficiente conciencia para saber dónde invertir mejor su dinero. Gino, tenemos más preguntas en Twitter. Señor director, veamos. Ahí está don Cristian Delgado, dice: me obligan a cotizar. Si hay pérdidas, me obligan a asumirlas. ¿Cómo retiro mis fondos, con mayúscula, pero ya tengo 100 millones ahora? Hashtag gánale tu AFPMB. ¿Podemos ir a la pizarra, Gino, y podemos explicar esto? Sí, mira. A ver. Acompáñame, cámara amiga. Respondamos la primera parte de la pregunta. ¿Se pueden retirar los fondos en Chile anticipadamente? ¿Existe alguna fórmula para llegar a aspirar a lo que en Perú ya es ley? La fórmula, la restricción hoy en día es que tú tienes que tener a lo menos 60 millones de pesos, que es el APS, que al final es el aporte previsional solidario, que son 280.000 pesos, pero el equivalente son 60 millones. Restricción número 1. Más de 60 millones. Oye, pero es harto eso, ¿eh? Sí, esa es la primera. ¿Cuánto tendría que ganar una persona mensualmente y durante cuántos años tendría que trabajar para llegar? Fácilmente tendría que tener un sueldo promedio sobre 600.000 pesos. Entonces ya restringiste al 90% de la población. ¿Y en cuántos años? 40 años. Entonces, esa es la restricción 1. Pero la restricción 2, y esta es la más complicada, es que tú solo puedes retirar el excedente sobre el 70% de tu sueldo. ¿Qué quiere decir? Que, en caso concreto, él tiene 100 millones de pesos. 100 millones. Su sueldo promedio fueron, ponte tú, 1 millón de pesos. 1 millón es el sueldo promedio. Y si le da una jubilación de 800.000 pesos, está cumpliendo este segundo requisito porque está teniendo más de 700.000. Y esa diferencia van a ser solo unos 20 millones de excedente de libre disposición. Es decir, esa persona que tiene 100 millones de pesos, ya, en su caso muy puntual, que ganaba 1 millón, que se jubiló con 800.000, pero cumplió el 70%, que es la segunda restricción, va a poder retirar 20 millones de pesos. Es bastante restrictivo. Esto lo cumple un 1% de las personas. Y eso es lo que es... El 1%. El 1% de las personas logran retirar excedente de libre disposición. ¿Esto lo puedo hacer a qué edad? Incluso tú si tienes la suerte de jubilarte anticipadamente, lo puedes hacer. Si yo junté los 60 millones mucho antes, por ejemplo. Sí, tendrías que juntar los 100. Y planificar, por ejemplo, porque para este cálculo te toman los últimos 120 meses trabajados. Si en estos 120 meses tienes 16 meses sin sueldo, es decir, justo desempleado, ahí te puede mejorar esta tasa y cumplir el requisito. La única técnica es tener estos 16 meses sin sueldo para mejorar la tasa y que logres optar por esto. Podría ser a los 50 años, pero tendrías que ser muy metódico, muy planificado para sortear estas grandes restricciones que hicieron la AFP el año 2008, porque antes eran solo 20 millones de pesos, que era la mínima. Gino, para ir desmenuzando este choclo, ¿no? El requisito número 1 es tener los 60 millones. Sí. ¿Cómo yo me entero cuánta plata tengo ahorrada en mi AFP? Súper fácil. Si no sabes en qué AFP estás, por ejemplo, tú ingresas en Felices y Forrado y al principio, gratis, no tienes que ser usuario de Felices y Forrado. Paso 1 dice cuál es mi AFP. Tú haces clic, pones tu RUT, que es una página de la Superintendencia de Pensiones, y te dice, tú estás en
AFP, no sé, Plan Vital, o AFP ABC. Sí, pero qué buen dato. Me imagino que mucha gente Ni siquiera saben qué AFP ni está. siquiera saben qué AFP. Entonces, con eso tú puedes saber en qué AFP tú estás. El segundo paso es que tú ingresas a tu AFP y le pides la clave web. Y la clave web te la envían por mail. Perfecto. Y con esa clave vas a ingresar y vas a saber, oh, tengo 60 millones de pesos. O puedo venir y me calcula mi excedente libre de disposición. O cuándo, en qué edad voy a cumplir con el excedente libre de disposición. Entonces, pero lo primero es tener la clave web. Y después, para cambiarte de fondo y para cambiarte de AFP, necesitas la clave de seguridad. Ya. En algunas AFP te las dan por internet. En la gran mayoría te obligan a ir a la AFP en persona, esperar una hora y que de recién tener la clave de seguridad, porque pasas a tú tener el poder sobre tus ahorros. Mira, entonces se evita con todo tipo de burocracia que llegue ese momento, ¿no? Por supuesto. Pero alguien con paciencia y con tiempo lo puede hacer. Claro. Imagínate que este año 380.000 solicitudes de cambio de fondo han habido los primeros 2 meses del año. Y las AFP están espantadas. Bueno, eso el número de personas han sido solo 100.000 personas. 100.000 personas de un universo de 10 millones de trabajadores es el 1%. Es decir, el 1% de los trabajadores se cambia de fondo y las AFP están llorando y que hay que regular esto y que esto es imposible. Ya no les gustaron los cambios de fondo. Es decir, nos vendieron el tema de los multifondos. Bueno, déjenos usar nuestra libertad de cambiarnos de fondo. Pero no, el 1% se cambia y ya no me gustó el sistema. Bueno, si no les gustó, regresemos todos al fondo C. Si es súper fácil. El sistema antes era muy claro. Todos los trabajadores estábamos en el fondo C. Y la gran garantía del fondo C es que en un año calendario no podía perder. Y esa garantía Se perdió. se perdió el año 99 en el gobierno de Ricardo Lagos. Es lamentable. No, perdón, ese fue el gobierno de Frey. El gobierno de Frey Ruiz Tagle fue cuando se eliminó esta gran garantía que era que no podíamos perder por ley. Entonces, al final, esto es un sistema que año tras año lo modifican en favor de la industria y no en favor de las personas. Querido Gino, te quiero